Y vámonos, ¿dónde está mi pizarra? Aquí, a mi pizarra. Entonces, continuemos acá con la parte de argumentos. Indudablemente que como es una temática importante, nosotros vamos a subrayar esta estructura y vamos a comenzar a definir. Entonces, ¿qué es un argumento en realidad? Un argumento es una relación entre un conjunto de proposiciones. Cuando yo hablo de conjuntos de proposiciones, me estoy refiriendo a que yo tengo la proposición P sub 1, la proposición P sub 2, la proposición P sub 3, coma, punto suspensivo hasta la proposición P sub n. Es decir, que yo tengo aquí n proposiciones. Un número finito de proposiciones. Estas proposiciones las llamaremos premisas. Y vamos a subrayar esto porque es bien importante. Es decir, que P sub 1, P sub 2, P sub 3, punto suspensivo, hasta P sub n para nosotros van a ser proposiciones y esas proposiciones nosotros las llamamos o las definimos como unas premisas. Y va a haber otra proposición Q, la cual nosotros llamamos o llamada conclusión. Indudablemente que como estos son los dos elementos principales de lo que es un argumento, nosotros lo vamos a subrayar. Es decir, tengo n proposiciones, se llaman premisas, y una proposición Q al final que se llama conclusión. Punto y seguido. Podemos hacer seguido o podemos hacer aparte. Un argumento se podrá denotar dos puntos y lo vamos a volver a describir como lo hicimos acá. P sub 1, P sub 2, 3 puntos suspensivos. Si ustedes quieren escribir P sub 3, lo escriben. P sub n. Entonces les vamos a escribir 3 puntitos. Esos 3 puntitos lo que significa para nosotros, y lo voy a escribir por acá, estos 3 puntitos lo que significa para nosotros es por lo tanto. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo el conjunto de proposiciones P sub 1, P sub 2, P sub 3, por lo tanto, se cumple la proposición Q. Entonces, se dice que el argumento es válido, y voy a subrayar la palabra válido, si las premisas, recuerden que las premisas en todo caso acá son P sub 1, P sub 2, P sub n, ¿cierto? Si las premisas dan como consecuencia la conclusión. Recuerden que cuando yo hablo de la conclusión, me estoy refiriendo a Q, porque nosotros estamos llamando a Q la conclusión. Punto y seguido. Ahora,
Esto, como tal, se puede argumentar mediante una definición. Y esta definición de argumento que nosotros vamos a escribir en esta parte, para formalizar lo que tenemos arriba, vamos a escribir en esta parte argumento. Lo vamos a escribir aquí de forma resumida y va a decir así: un argumento. Entonces lo escribo. Recuerden que un argumento es un conjunto de proposiciones. P sub 1, P sub 2, puntos suspensivos, P sub n. ¿Qué significan los tres puntitos? Por lo tanto, entonces, un argumento de proposiciones, por lo tanto Q, es válido si la conclusión Q es verdadera cada vez que, y pongan atención, las premisas P sub 1, P sub 2, puntos suspensivos, P sub n, sean verdaderas. Entonces aquí está resumido todo. Dice, yo tengo un argumento de premisas, por lo tanto Q, y diremos que este argumento es válido si la conclusión Q es verdadera. Pero esto es verdadero cada vez que las premisas P sub 1, P sub 2 hasta P sub n sean verdaderas. Tomemos otra hoja para escribir ahora lo que es una falacia como definición. Entonces voy a escribir por acá definición. Vamos a subrayar 2 puntos y vamos a escribir aquí falacia. ¿Ok? Si nosotros buscamos en el diccionario lo que significa falacia, nos vamos a dar cuenta de que es como cuando uno dice que no se está cumpliendo algo, que es mentira. Entonces, un argumento que no es válido se llama falacia. Entonces, yo voy a subrayar aquí y voy a subrayar aquí. Es decir, que cuando un argumento no es válido, entonces ese argumento nosotros lo llamamos una falacia. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean, ¿ok? Y voy a escribir por acá, ejemplo. Vamos a tener un argumento. Entonces, el argumento que yo tengo va a ser P, P implica Q, por lo tanto Q. Este es como si fuera el P sub 1 y este es como si fuera el P sub 2. Entonces, este argumento de dos proposiciones, por lo tanto Q, ¿eh?, es válido ya que a este tipo de argumento se le denomina, y lo voy a escribir entre comillas, ponens. Esta palabra es una palabra en latino. Entonces, la demostración
es la siguiente. Entonces nosotros vamos a formar tal cual como nosotros habíamos visto las tablas de verdad. Yo voy a escribir por aquí P, por aquí voy a escribir Q, y si nosotros vemos acá, yo tengo el argumento, perdón, yo tengo la proposición P, y la proposición P implica Q en este argumento. Entonces yo tengo P, tengo Q, y tengo la otra proposición que es P implica Q. Sobre esto que yo tengo acá, vamos a construir una tabla de verdad. Y nosotros ya la vimos, porque nosotros vimos que cuando, si P implica Q, o P implica Q, o Q es verdad cuando P se cumple, como uno lo quiera leer, a mí me gusta leerlo más, si P, entonces Q, la única forma en que esto es falso es cuando este es el antecedente y este es el consecuente, cuando el consecuente es falso. ¿Qué indica esto? De que si P es verdad y Q es verdad, P implica Q es verdad. Si yo tengo que B es verdad y Q es falso, entonces esto es falso. Si yo tengo que esto es falso y esto es verdadero, esto que está aquí sigue siendo verdadero. Si esto es falso y esto es falso, esto que está acá sigue siendo verdadero. ¿Por qué? Porque la única forma cuando esto es falso es cuando el consecuente es falso dentro de este tipo de implicación. Ahora ustedes dirán, ajá, profesor, entonces, ¿qué podemos ver? Nosotros podemos ver que si yo escojo aquí, fíjense una cosa, la primera fila, yo puedo concluir, y lo voy a escribir acá, observemos que en la primera fila de la tabla, ya va, déjenme arreglar esto que parece una A. Observemos que en la primera fila de la tabla, Q es verdadero cuando P, y P implica Q son verdaderos. Entonces podemos escribir que el argumento es válido. Entonces vamos a volver a analizar. Resulta que yo tengo aquí dos proposiciones. Es como si yo les digo, lo voy a escribir por acá chiquitito. Este que está acá va a ser el P sub 1. Y todo este que está acá va a ser el P sub 2. Fíjense que en la definición general que yo tengo acá dice P sub 1, P sub 2, puntos suspensivos, P sub n. ¿Cuántas proposiciones tiene esto? Dos proposiciones. La proposición P, que sería la P sub 1, y la proposición P implica Q, que sería P sub 2. Y eso dice que por lo tanto Q es válido. Ahora, para que Q sea válido, según la definición que yo tengo acá, quiere decir que las premisas P1, P2 y P sub n deben ser verdaderas. Si nosotros observamos cuando nosotros construimos la tabla, donde se cumple es precisamente en la fila número 1. En las otras no, porque en la fila número 1 podemos ver que P, que es la proposición 1, es verdadera, y que P sub 2, que es P, implica Q, es verdadera. Y fíjense que el resultado de Q es verdadero. Por eso en la primera fila nosotros podemos decir aquí en conclusión de que el argumento es válido. ¿Cuál argumento? El argumento que me están dando aquí. Lo voy a colocar en una nubecita verde. Este es el argumento. Y recuerden que cuando yo digo es válido, es aquí solo el Q. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, ¿solamente es una forma de demostrar la validez del argumento? Sí.
La validez del argumento es que, por ejemplo, usted puede tener, por decir algo, lo voy a poner de otra manera. Yo tengo en el argumento proposición 1, después tengo proposición 2, después tengo proposición 3 y después tengo proposición 4. Entonces, estas 4 proposiciones dicen que por lo tanto Q debería ser válido. Pero esto es válido si esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera y esta es verdadera. Pero se puede presentar el caso que por decir algo no lo podemos argumentar, es que P2 de pronto sea P implica Q. Y de pronto yo puedo tener aquí que si yo voy a estudiar P4, de pronto P4 aquí sería P o Q. O yo puedo tener que el P sub 1 pueda ser P y Q. Entonces, si esto es verdadero, y esto es verdadero, y esto es verdadero, y P3 es verdadero, entonces la proposición toda, esta que está aquí, es válida. Esa es la idea general. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? entonces si en un caso, haciendo una tabla de la verdad, no hay un punto en el que todas sean válidas, el argumento es inválido. Exacto, ahí se presenta entonces que es una falacia. Ah, vale, o sea que para que sea válido, todos tienen que ser válidos en algún punto. Exactamente, para que se cumplan. Entonces uno tiene que estudiar todas las tablas de verdad. Perfecto, vamos a continuar. Vamos a hacer Profesor, ahora, ¿sí? pero solo si se cumple, aunque sea solo una vez, ya es válido. O tiene que cumplirse varias para que sea válido. No se pueden cumplir varios, todo va Ya, a depender de la forma. Entonces, de pronto, un argumento se puede cumplir válido de diferentes formas. Es como cuando ya. uno, por ejemplo, en la vida real, yo le digo a usted, yo quiero que usted mida la altura de la pared de su casa donde usted está estudiando. Entonces, usted va a buscar un instrumento de medida. Entonces, el instrumento de medida que usted busca es una cinta métrica y mide y dice 2 metros de altura. Pero alguien no tiene una cinta métrica, sino lo que tiene es una regla. Entonces pone una regla de 30 centímetros tantas veces hasta que llega arriba. Fíjense que las dos formas son dos formas diferentes de medir, pero la respuesta es verdadera. Es decir, que el argumento de darme la medida, la respuesta de la medida es verdadera. A alguien se le pudo haber ocurrido que no tiene ni cinta métrica ni tiene una regla y dice, lo voy a medir con la mano. Entonces dice, pongo la mano en la pared, entonces llevo una mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos y llego hasta arriba y digo, bueno, profesor, hay 28 manos. Él lo midió y la proposición es verdadera. Quiere decir de que el argumento es verdadero. Esa es más o menos la idea. Vamos con un ejemplo ahora que me involucre la falacia. Entonces dice acá, el argumento P implica Q, coma, Q, por lo tanto, P es una falacia. Yo quiero que entiendan aquí esto, ¿no? Esto es como si yo les dijera a ustedes, todo esto que está acá es una proposición y aquí esta es otra proposición. Y este es por lo tanto P. Entonces, P es una falacia ya que la tercera línea, la tercera fila, no me alcanza aquí, la tercera fila de la tabla anterior, perdón, ya que, ya va, déjenme ver, ya que para que tenga sentido ortográfico, ya que en la tercera fila de la tabla anterior se tiene, voy a pasar más abajo porque no me queda espacio, se tiene
que P es falso cuando P implica Q y Q son verdaderos. Entonces uno va a observar la tercera fila. Entonces aquí podemos nosotros observar, fíjense acá, lo voy a marcar en otro color para que no haya problema, que en esta tercera fila se está dando de que la proposición que tengo aquí como argumento, P implica Q y Q, por lo tanto Q es una falacia. Aquí podemos ver de que tanto Q como P implica Q son verdaderos. Sin embargo, me está dando de que es falso. Es una falacia. Continuemos. Un principio fundamental, y lo voy a escribir como ejemplo, del razonamiento lógico se dice, dos puntos, y lo voy a escribir acá, entre comillas. Si P implica Q y Q implica R, coma, entonces P implica R. Lo voy a meter en una nubecita para que lo veamos. Dice, si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Si nosotros los vamos a describir en otras palabras, utilizando los conectores, nosotros lo que estamos diciendo es que si P implica Q, coma, Q implica R, por lo tanto, P implica R. Esto que está acá es como si fuera una proposición 1 y esto que está acá es como si fuera una proposición 2. Entonces, aquí lo que estamos utilizando es algo que en la parte del álgebra se conoce como la ley de silogismo. Entonces, por esa ley de silogismo podemos nosotros decir, en todo caso, de que esto que está acá, perdón, de que podemos decir al final, en conclusión, de que el argumento es válido. Recuerden, el argumento es P implica Q, una proposición. Q implica P, otra proposición. Por lo tanto, P implica R. Este es todo el argumento. Entonces, el argumento se dice, por esta ley del silogismo, que eso es válido. Ahora, para comprobar eso en una tabla de verdad, nosotros vamos a utilizar eso como una tautología. De tal manera que observen algo. P implica Q. Lo voy a encerrar para describir lo que lo voy a unir con el conector y Q implica R, lo voy a cerrar,
quiere decir que este conector entre estas dos proposiciones, que son la combinación de dos proposiciones simples, me van a implicar con otro conector de que P implica R. Y este lo encerramos en paréntesis. Recuerden, P, Q y R, por la definición que nosotros vimos en el transcurso de la semana pasada, P, Q y R son proposiciones simples. Cuando yo digo P implica Q, ya esto es una proposición compuesta. Y cuando yo digo Q implica R, es una proposición compuesta. E indudablemente que yo lo encierro entre corchetes para indicarle que todo esto es una proposición que dice P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Y esto que está acá, nosotros lo vamos a denominar como una tautología. Y recuerden que en la tautología nosotros habíamos dicho que no importa cómo se expresaba, eso siempre iba a ser para nosotros una verdad. ¿Ok? Una verdad. Ahora vamos a hacer una tabla con todos esos elementos para analizarlos. Y ustedes me van a ayudar porque es una tabla lo suficientemente grande. Vamos a ver, voy a hacerlo por acá lo más pequeño que yo pueda. Aquí voy a escribir, ya. Aquí voy a escribir yo P. Al ladito voy a escribir Q. Después voy a escribir R, saltando cada una línea. Luego voy a escribir P implica Q. Después voy a escribir Q implica R. Después voy a escribir P implica R, es decir, las tres proposiciones que tengo acá. Ahora voy a escribir P implica Q entre paréntesis y Q implica R, esta que está aquí. Y al final, la última, vamos a ver si me alcanza el espacio, que dice P implica Q y Q implica R, está muy grande. Y todo eso implica, esto escrito entre corchetes, como no me alcanza el espacio, lo voy a colocar arriba. P implica R. ¿Estamos de acuerdo? Esta que está acá es todo el argumento. Este es el argumento. Entonces vamos a establecer para este caso la tabla de verdad para todos estos elementos que yo tengo definidos en esa estructura. Entonces ustedes me van ayudando. Recuerden que habíamos hablado en un principio de utilizar azul para verdad y rojo para falso. Si B es verdad, Q es verdad y R es verdad, pregunto, la característica de la implicación PQ cuando P es verdadero y Q es verdadero, esto es verdadero. La implicación de la tabla de verdad cuando Q es verdadero y R es verdadero, esto es verdadero. La implicación de la verdad cuando P es verdadero y R es verdadero, esto es verdadero. Recuerden que estamos trabajando con la característica de las tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que como ahora P implica Q es verdadero y Q implica R y ese es verdadero, ahora yo utilizo la implicación y en la implicación y esto es verdadero. Ahora, todo esto es verdadero y lo voy a utilizar con la implicación P implica Q. Si nosotros utilizamos la característica fundamental, eso es verdadero. Vamos a considerar ahora que P es verdadero, que Q es verdadero, pero que R ahora es falso. Entonces vamos, P implica Q, sigue siendo verdadero. Azul, disculpen. Ahora, Q implica R, como R es falso, al utilizar la implicación, esto es falso. P implica R. ¿Cómo me quedaría? Perdón.
P implica Q, P implica R. Es decir, verdadero Falso. implica Falso. falso. Verdadero. P implica R. Falso. No, eso es verdadero. Verdadero. Tienen que buscar las tablas, perdón. Tienen que, a ver, perdón, no, eso es falso, falso, disculpen. Lo que pasa es que son muchas letricas aquí, falso. Sí, tienes razón, falso. Quiere decir de que si P implica Q, que es verdadero, y Q implica R, que es falso, el conector I, en todo caso aquí, me da Falso. falso también. Ahora, si P implica Q y Q implica R es falso, que es este que está acá, falso implica a P implica R, pero P implica R es falso, entonces esto ¿cómo es? Verdadero. Verdadero, perfecto. Ahora vamos a la tercera. Vamos a decir que este es verdadero, que este para nosotros ahora va a ser falso y que este para nosotros va a ser verdadero. Entonces, en ese caso, P implica Q va a ser para nosotros falso. Falso. Q implica R, Verdadero. 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 P implica R, Verdadero. Verdadero. como P implica Q y es falso, y Q implica R, que es verdadero. Este que está acá falso y este verdadero con el I, ¿qué me quedaría? Falso. Falso, perfecto. Ahora, como este es falso, lo que yo tengo acá, y eso implica que P implica R, pero P implica R es verdadero, ¿cómo es esto? Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Recuerden que eso es una tautología, ¿no? Ah, disculpen el color. Ahora vamos con el cuarto. En el cuarto yo sigo colocando B aquí. Pero ahora voy a colocar estos dos, falso y falso. Entonces vamos a empezar a construir sobre el cuarto elemento. Ok, entonces ustedes me dicen, P implica Q, Falso. 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 Q implica R, Verdadero. verdadero. P implica R, Falso. Falso. ah, pero ustedes saben esto, jóvenes, me gusta mucho esto. P implica Q, falso. Q implica R, verdadero. Falso. Falso, Verdadero. verdadero. ¿Eso qué me da? Verdadero. Verdadero. Falso. No, Falso. es falso. Es Eso falso. es ¿Verdad? falso. Falso. Ah, no. Es falso. Ahora, si estos dos son falsos y P implica R es falso, ¿cómo es esto? Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque recuerden que estamos trabajando con una tautología. Ahora vamos a trabajar el otro para ir variando un poquito. Vamos a colocar que este ahora va a ser falso. Vamos a colocar que este es verdadero. Vamos a colocar que este es verdadero y este es verdadero para ir variando. ¿Ok? Entonces, Q implica R. Profe, en P implica Q puso verdadero. Y ¿Dónde? era falso. En el primero. Después de R. Ya va, que no me estoy perdido. Usted me Es dice, verdadero, Ahí. ¿no? Es verdadero. Es verdadero. En la última línea, profe, puso que P implica Q es verdadero. ¿Está bien? Pero- po? Ah, P ¿verdad? implica- Está bien. Es falso. Está bien. Es Justo Sí, también. es falso, po. ¿O no? El último que Es hizo, profe. verdadero. Este. Ah, No, el sí. de abajo. Porque- No, el de abajo, profe, es verdadero. El de abajo. El de abajo, profe. Ese.
Es verdadero. No, pero igual Es está bien, verdadero. sí. Claro, eso está bien. Tienen que revisar la característica. Vamos a ver, ya va, disculpen. Este sería falso, verdadero, verdadero. P implica Q. Verdadero. Si este es falso y este que está acá, esto es verdadero, está bien. Ahora, Q implica R. ¿Cómo es? Verdadero. 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 P implica R. ¿Cómo es? Verdadero. 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 Si este es verdadero, P implica Q. Este es verdadero. Verdadero, verdadero con I, ¿qué me da? Verdadero. 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 Sin mucho medir, ¿cuánto es aquí? Verdadero. Verdadero. Ahora vamos a describir cuando yo tenga que es, déjeme ver la combinación. Aquí vamos a colocar que este es falso, que este va a ser para nosotros verdadero y que este va a ser falso. Y vamos a empezar a construir. Entonces, P implica Q. Verdadero. Verdadero. Q implica R. Falso. Muy bien. P implica R. Verdadero. Verdadero. No, claro. Este Q implica P es verdadero, Q implica R es falso y aquí tengo un I. Falso. Quiere decir que Falso. este es falso. Perfecto. Quiere decir que ahora este que es falso implica a P implica R, pero P implica es verdadero. ¿Cómo es este? Verdadero. 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 Oh, disculpen el color. Ok, tengo falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, det. Ahora vamos a escribir falso, falso, verdadero. Falso, falso y verdadero. Por lo menos con los colores no nos podemos equivocar. Ok. P implica Q. Verdadero. Verdadero. Q implica R. Verdadero. Verdadero. P implica R. Verdadero. 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 Si este que está acá es verdadero y este es verdadero, verdadero y verdadero. 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 ¿Y la tautología al final? Verdadero. No, ustedes van a salir muy bien acá cuando yo les coloque esta tabla. Entonces, ¿cuál es el último que me falta? Que este sea falso, que este sea falso y que este sea falso. Entonces, la primera es P implica Q. ¿Cómo sería? Verdadero. 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 Después tengo Q implica R. Verdadero. Verdadero. Después tengo P implica R. Verdadero. Verdadero. Quiere decir que, ¿cómo es este? Verdadero. La tautología final. Verdadero. Profe, Dígalo. como en la última, Ajá. ¿cómo usted lo saca cuando son tres? Ah, yo considero, esta que está aquí, la última, Sí, sí, sí. yo considero de que, fíjese una cosa, si P implica Q y Q implica R, yo tengo ya previsto de que P implica Q y Q implica R aquí adelante. Yo ya sé que este, por ejemplo, en el último caso, es verdadero. Quiere decir que lo que está dentro de los corchetes es verdadero. Entonces, yo tengo verdadero implica P implica R. Pero resulta que P implica R está aquí. Y si yo busco P implica R, ese es verdadero. Ah, pero Entonces, ahí ocupa la condicional. claro, esta, mírenla. Ah, no la había visto. Lo que pasa es que me quedó muy feo, disculpen ustedes. No me alcanzaba el espacio. Vamos a No la ponerle un había visto, no la poquitito. había visto. Disculpen ustedes acá, no me alcanzó el espacio aquí. Ahí está en negro, ya va. ¿Puedo alejar más la pantalla? Sí, como ustedes digan. Eso era, eso era. Muchas gracias. Ok. Entonces, nosotros pudiéramos sacar una conclusión. La conclusión es que podemos observar
que cuando P implica Q y Q implica R, podemos observar que cuando P implica Q y Q implica R, son verdaderos, perdón, podemos observar que cuando P implica Q y Q implica R son verdaderos, coma, entonces P implica R es, no me cabe por acá, es verdadero. Y esta es la conclusión que nosotros podemos sacar acá. Voy a escribir un poquitico más acá para que se vean la validez del argumento no va a depender de los valores de verdad o del enunciado del contenido que pueden describirse, o no, vamos a colocar que pueden aparecer en el argumento. Entonces, esas son las conclusiones que nosotros vemos. Preguntas al respecto. Bueno, ahorita nada más que tenemos esta hora de 45 minutos. Se pasó un poquito, pero no importa. Ahora en la tarde tenemos otra hora. En esa otra hora vamos a seguir haciendo más ejemplos con argumentos e implicaciones de proposiciones, indudablemente, y construyendo otras tablas y viendo lo que se llama como referencia en las proposiciones, la hipótesis y la conclusión. Y luego de esto, para la próxima clase, que sería el día de mañana, Dios mediante, entraríamos a los cuantificadores. Entonces voy a parar mi grabación.